Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de la Arquidiócesis Primada de México y de otras diócesis y arquidiócesis amigas que estamos promoviendo a la canonización y a la beatificación a diferentes hermanos y hermanas que han sido muy notables en su seguimiento de Cristo y que han merecido el reconocimiento para ser propuestos hacia la santidad. Estamos muy agradecidos con Dios porque estos hermanos y hermanas son una motivación y un ejemplo para todos nosotros que vivimos como pueblo de Dios en nuestra querida Arquidiócesis Primada de México. Yo soy el Padre Gonzalo Rosas, tengo mi cargo, mi servicio aquí en la Parroquia de la Sagrada Familia y el Verbo Encarnado en la Colonia Roma. Y ya llevo 10 años trabajando aquí, promoviendo y buscando el milagro, el presunto milagro para canonizar al Padre Pro y sirviendo a nuestra comunidad de comunidades aquí en la Colonia Roma. Y el tema que elegimos los representantes de todas las causas es el de la caridad. Y me toca a mí explicarles de qué manera Miguel Agustín Pro vivió esta característica esencial para la santidad. Y voy a hablar por etapas. Primera etapa. A los 20 años, Miguel Agustín siente el llamado, la invitación que Jesús mismo le hace para entregarle su vida como joven, y él, después de hablar con unos sacerdotes jesuitas, después de hacer discernimiento, toma esa decisión de pedir entrar a la compañía de Jesús y de esa manera consagrarle su vida a Jesús. El Padre Pro va a vivir la caridad en este momento de manera muy ejemplar. ¿Por qué lo digo? Porque acababa de entrar al noviciado y en nuestra patria había muchos torbellinos, muchas cosas que hacían que la vida social fuera complicada. Había bandas de revolucionarios, villistas, carrancistas. De alguna manera estamos enterados de cómo fue el proceso para que se viviera la revolución en nuestra patria. Y este joven novicio, junto con sus compañeros, al poquito tiempo de estar en el noviciado en Zamora, Michoacán, llegan a la casa de Junto, a la hacienda de Junto, revolucionarios que toman y vacían y desbaratan esa hacienda. Por lo tanto, los superiores tomaron la decisión de que no podía permanecer ahí el noviciado y los jóvenes porque estarían expuestos a este tipo de movimientos revolucionarios. Y entonces ellos se tienen que disfrazar y tienen que salir caminando para ir primero hacia Guadalajara y luego ir hacia el norte para ir a Estados Unidos, porque ya se empezaba a sentir que iban a venir tiempos de persecución para la Iglesia Católica. Entonces, a este gesto de decirle que sí a Jesús, de ofrecerle su vida y de comprometerse a seguirlo desde la compañía de Jesús para el Padre Miguel Agustín, fue todo un desafío, porque renunció a su familia, renunció a su patria y tuvo que irse lleno de incertidumbre a iniciar su formación para confirmar su llamado de Jesús. Entonces, es una vocación, en cierto sentido, podríamos decir, heroica, junto con los que decidieron continuar su proceso de formación. Segunda característica de nuestro querido beato Miguel Agustín Pro: una vez que decide sí ser novicio, hacer sus votos, los padres formadores lo van a mandar a diferentes países para que pudiera hacer su formación, filosofía, teología y todo lo que era necesario para ser un sacerdote. Y resulta que lo van a enviar a España, que lo van a enviar a Bélgica, que va a venir a hacer su experiencia de magisterio en Nicaragua. Entonces tenemos a un joven que por amor y por caridad a la vocación que ya Dios le había confirmado y él le había dicho que sí, tiene que vivir su formación en el exilio. Es un exiliado. Culturas diferentes, lenguas diferentes, costumbres y prácticas diferentes. Y vemos ahí, descubrimos a un joven novicio, filósofo y después teólogo, que no pierde su alegría, que no pierde su entusiasmo. Era muy bromista y
aunque le costaba trabajo entenderse con esas culturas y esos países diferentes, siempre tenía una sonrisa y un motivo de invitar a todos a estar alegres en el seguimiento del Señor. Entonces vemos cómo Miguel acepta también vivir en este exilio, y es muy duro renunciar a tu patria, renunciar a los tuyos, pero solo por el llamado a Jesús, lleno de caridad, Miguel Agustín entrega su vida. Va a ser muy bonito porque otro signo de caridad, tercera característica de Miguel, en donde estuvo estudiando y formándose, él siempre tuvo un corazón y una mirada atenta a los más pobres. Y no viene de este momento. Desde chico, cuando él trabajaba con su papá, que era el encargado de una mina, Miguel salía a convivir y a compartir con los mineros. Es decir, tenía ese hábito de preocuparse por los demás, sobre todo por los más pobres. Luego lo va a hacer con los gitanos, luego lo va a hacer con los obreros. Es decir, que el Padre Pro, cumpliendo con sus exigencias académicas que eran muy fuertes, con su vida de comunidad, con su oración personal, con su misa diaria, se da espacios para ir al encuentro de los más pobres. Y eso es una característica que él aprendió del Señor Jesús. Recordemos tantito la vida de nuestro Señor Jesucristo. Siempre estaba atento, y su mirada y su corazón hacia los enfermos, los endemoniados, los pobres que ya no tenían que comer, multiplicaba los panes, y era una entrega cariñosa a la voluntad de su Padre Dios a través de una caridad vivida desde su propia persona. Hay muchos pasajes en el texto del Evangelio que dicen que Jesús ni siquiera tenía dónde reclinar la cabeza. Pues esta experiencia es la misma que va a vivir Miguel Agustín Pro, porque tiene que esforzarse mucho para darse ese tiempo para ir a evangelizar, a convivir con los gitanos. Tiene que darse tiempo, compartir momentos difíciles con los obreros en Bélgica, que al principio se mostraban recelosos y decían, este muchacho que viene a hacer aquí, pero Miguel, con su inteligencia, su gracia, pero sobre todo con su cercanía, iba ganando personas que conocieran a Jesús, lo amaran y vivieran su fe también, ¿verdad? Esa es otra característica. Vamos a la cuarta característica de la caridad que a flor de piel vive Miguel Agustín Pro. Cuando ya se ordena allá en Bélgica solito, va a recibir su destino hacia México. Ya el superior y el rector donde estaba viviendo habían dicho, miren, está muy enfermo, tiene unos problemas de úlcera, mejor que se vaya a morir a su patria, ¿no? ¿Para qué lo tenemos aquí? Pero Miguel, en el fondo de su corazón, estaba listo para consagrar su vida al Señor Jesús por caridad y por amor, y poner en plenitud, ahora que ya era presbítero, toda su vida, su formación al servicio de los más necesitados, ¿no? Se da su vuelta por Lourdes y a María Santísima le pide que lo ayude porque quiere consagrarse como sacerdote para servir a la iglesia. Y en México la cosa estaba cada vez más terrible. Ya había pasado la revolución, pero ahora venía la persecución religiosa. Ya lo sabemos, el presidente Plutarco Elías Calles va a decretar una ley en contra de la iglesia, va a suprimir el culto en las calles, va a poner multas para todas las familias que le dijeran a su hijo, ándale, tú quieres ser seminarista, te mandamos. Los multaban, cerró noviciados, cerró seminarios. Ese presidente quería acabar con la religión católica. Y cuando Miguel Agustín Pro llega al puerto de Veracruz, sabe que ese es el momento que se está viviendo, y él llega vestido como sacerdote de negro con su clérigo al puerto de Veracruz y no se intimida y va a conseguir venir hasta la Ciudad de México. Y una vez que llegó a México, y aquí es donde viene algo muy hermoso en mi opinión, lo llama el padre provincial, le dice a Miguel, es que la cosa está bien dura, tú tienes que tomar una decisión, le dice, puedes ya renunciar a tu sacerdocio, puedes agarrar otro estilo de vida, casarte, tener familia, o puedes esconderte y estar escondidito para que no te agarren, o puedes arriesgar tu vida
evangelizando y anunciando a Cristo. Y el padre Miguel Agustín Pro le contestó: Padre provincial, ¿para cuándo son los hijos de Loyola? Y entonces vemos a un Miguel Agustín que inmediatamente se va a consagrar a atender a la gente que le es confiada. A él lo mandaron aquí a una iglesia que está muy cerquita, aquí en Enrico Martínez, Guadalupe Reina de la Paz. Es el primer destino apostólico donde él empieza ya a trabajar como sacerdote. Ya está la persecución religiosa. Y vemos entonces a un padre pro que se sienta horas enteras a confesar a la gente. Y es muy importante que entendamos que en nuestro país, en ese momento, el 99% de los que lo conformaban eran católicos y tenían una fe y tenían mucho miedo de que la persecución religiosa provocara pues una mortandad o que los mataran y que no estuvieran preparados para tener una muerte en la gracia de Dios. Por eso eran colas y colas inmensas de hombres y mujeres que buscaban el sacramento de la reconciliación. Y el padre pro, que ya no se acordó de que estaba enfermo, se va a consagrar para dar ese servicio de confesar durante horas. Era muy simpático porque tenían que irlo a levantar del confesionario para que tomara su desayuno, para que descansara un momento, para que comiera. El testimonio de fe del padre pro estaba al lado de la gente, estaba sufriendo las consecuencias de la persecución religiosa y fue muy astuto porque él desde chiquito aprendió a disfrazarse de mil maneras y en estos momentos de persecución religiosa sabía disfrazarse de mecánico, de fontanero, de payaso, de catrín, de mil maneras para llevar a Jesús sacramentado a esas personas que más necesitaban al Señor. Dio muchos sacramentos de unción de enfermos a personas mayores que los jóvenes de la liga se avisaban y decían: mi mamá, mi abuelita, por favor, un sacerdote. Y ya llevaban al padre pro que arriesgaba su vida junto con los jóvenes, junto con las personas que estaban faltas de salud, ¿no? Por eso les digo que hay un compromiso de cercanía, de acompañamiento y de arriesgar su propia vida el padre pro. Y esto para atender espiritualmente a su comunidad, ¿no? Y claro que la gente, cuando tienes un pastor que está a tu lado, abren su corazón y también ellos tomaron riesgos muy grandes. Muchas familias de aquí de nuestra colonia ofrecían los sótanos de su casa. Encontraron maneras muy creativas de avisarse. Entonces cuando llegaba el padre, pues no había nadie en la calle ni nada, pero adentro ya estaban todos para celebrar la Santa Misa y poder recibir la Sagrada Comunión, ¿verdad? Entonces vemos cómo es un tiempo muy feo de persecución, pero por otro lado eso fortaleció la fe de la gente que se comprometieron y lo dieron todo para mantener viva la fe católica. Y hay algo que quiero señalar también, que en medio de esta colonia también el padre pro se dio cuenta que había despidos del trabajo, que había multas muy onerosas y que mucha gente empezó a perder la posibilidad de seguir ayudando a su familia si ya no tenías un sueldo, si ya no tenías la facilidad de resolver las necesidades básicas. Y entonces el padre pro va de esa caridad profundamente espiritual por amor a Jesús, la va a extender para ayudar a los más pobres y a los más necesitados. Con 7 señoritas de aquí de la colonia Roma que eran muy católicas, que estaban muy comprometidas, hizo un proyecto que le llamó el proyecto de las emergencias y las despensas para los más necesitados. Entonces las señoritas veían la manera de pedir ayuda a sus familias, a sus vecinos, y luego hacían las despensas que el padre pro, disfrazado de panadero en su bicicleta, se iba a repartir a las personas que más lo necesitaban. Esa es una dimensión de la caridad que tiene que ver con la atención a lo básico, el alimento para las personas que les quitaban el salario, que les quitaban el trabajo. Y luego vemos también a este padre pro dándose mucha astucia, dándose así como la manera de avisar a la gente que iba a estar parado en una esquina y que iba a llevar el Santísimo
para que las personas pudieran hacer y recibir el cuerpo de Cristo. Eso es lo que llamó las estaciones de emergencia, ¿no? Y el Padre Pro salía bien disfrazadito, llevaba su copón lleno de hostias y donde ya habían quedado llegaba y empezaba a dar la Sagrada Comunión. Y todavía tuvo actos más meritorios, más notables, ¿no? En el Paseo de la Reforma, así como lo conocemos, él iba de Catrín, muy disfrazado, y debajo de su saco llevaba una estola morada, que es la que usamos para el sacramento de la confesión, y el Padre Pro se sentaba, cruzaba su pierna muy elegante y empezaron a llegar las personas a confesarse. Y el Padre Pro como que se encontraba con sus amigos y luego su saludo era Ave María Purísima. Y empezaba el sacramento de la reconciliación. Esto es un testimonio de caridad extendida a todos los niveles de la vida, ¿no? La persona que necesitaba fortaleza espiritual, ahí estaba el Padre Pro arriesgando su vida junto con esa persona. A la persona que tenía una necesidad material, el Padre Pro veía cómo, con la ayuda de la comunidad y de las familias católicas, se solidarizaban para ayudar. Otra dimensión muy importante fue que acompañó a los jóvenes de la Liga de la Defensa de la Fe. El Padre Pro les dio ejercicios, les daba pláticas, los animaba para que siguieran defendiendo la fe en el Dios de la vida, la fe en Jesús. Y también eso lo llevó a arriesgarse mucho, ¿no? Por eso el presidente de la República, Plutarco Elías Calles, ya lo tenía en ojeriza, ya le traía mucho coraje porque pues le platicaban, ¿verdad?, que el que organizaba, el que estaba siempre con los pobres, con los jóvenes, era el Padre Pro. Evidentemente estaban sus hermanos, pero tuvo un liderazgo católico muy fuerte, el Padre Pro, su hermano Humberto, Roberto y muchos jóvenes de la Liga, ¿no? Entonces vemos a un padre que lleva la caridad al extremo de estar al lado de los más necesitados, de estar al lado de los que promovían la defensa de la fe y de estar al lado de las personas que no tenían salud, que no tenían alimento y que necesitaban ayuda espiritual. Ese es nuestro Padre Pro y de esa manera arriesgó su vida para vivir la caridad y para terminar. Evidentemente se fue cerrando el cerco para atraparlos, para meterlos a la cárcel, ¿verdad? Y entonces cuando los atrapan los gendarmes, los llevan a la cárcel y le avisan al señor presidente que ya tenían al padrecito. La respuesta del presidente, que estaba lleno de enojo, de odio, dijo: fusílenlo inmediatamente, ¿no? Sus mismos autoridades, sus mismos comandantes le dijeron: señor presidente, sin un juicio, eso es violar todos los derechos humanos, fusílenlo. Y esa fue la decisión que se les impuso, ¿no? El Padre Pro estuvo en la cárcel, aquí donde estaba la gendarmería, ahí donde actualmente está el edificio de la Lotería Nacional, en Paseo de la Reforma. Ahí estaba con sus hermanos y con otros que detuvieron. Y claro, muy tempranito, el día 27 de noviembre, al primero que llamaron para fusilarlo fue al Padre Pro. Ya había un amparo que habían metido un embajador de Argentina que no dejaron llegar a las autoridades porque la decisión era matarlo. Entonces el Padre Pro pues salió, el general Cruz, que era quien lo había tomado preso, al caminar junto a él hacia el paredón, le dijo: Padre Pro, discúlpeme, padrecito. Y el Padre Pro le dijo: no solo te disculpo, sino que te agradezco, porque me estás llevando a ofrendar mi vida por el Señor Jesús, a quien yo amo. Y de ahí va a ser que cuando lo fusilen, el grito, sus últimas palabras sean: ¡Viva Cristo Rey! Y esto es un testimonio de cómo nosotros, que somos católicos, que creemos en Jesús, que amamos a Dios, que queremos a María Santísima, tenemos la posibilidad de, con estos ejemplos, hacer posible nuestra propia santidad. ¿Qué hay que hacer? Tener una vida espiritual muy fuerte, pero un corazón generoso y mucha caridad para ayudar a los que están en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra colonia, en nuestra sociedad. Así es que, hermanos, ojalá y que estos testimonios que estamos recibiendo como un regalo sean algo que motive a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, para desgastarnos, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo,
como lo hizo el Padre Pro y muchos hermanos y hermanas que estamos viendo y conociendo su testimonio para ver si es posible que alcancen la santidad a la que todos estamos llamados. Pues háganos un favor, encomiéndense al Padre Pro y si reciben un milagro avísenos a nosotros para promover y que se pueda encontrar ese presunto milagro que le conceda la gracia de ser santo. Pues muchas gracias y unidos en oración, en sinodalidad y trabajando por nuestra arquidiócesis, por nuestra iglesia. Que Dios nos bendiga a todos. Muy buenas tardes.